Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como ven, hoy por fin estrenamos decoración navideña en el plató de la Noche de Teleasturias. Y es que las fiestas ya están muy cerquita. Pero hoy, tras el puente de la Constitución, el largo puente de la Constitución, hemos conocido los datos de la operación de tráfico. Afortunadamente en Asturias, en este puente, no se ha registrado ningún accidente con víctimas mortales. Además, hemos sabido que las cifras de este año, aunque siguen siendo lamentables, son inferiores a las del año pasado. Por lo menos algo hay que felicitarse por las campañas de la Guardia Civil de Tráfico. En Asturias y concretamente en Oviedo siguen las reacciones al cese del jefe de Seguridad Ciudadana, Agustín de Luis. Decimos siguen las reacciones porque algunos no entienden que tras las denuncias presentadas por Izquierda Unida, a Agustín de Luis le hayan nombrado asesor personal del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. Y de lo que hemos hablado mucho estos días y vamos a seguir hablando es de ese protocolo de Kioto que no sabemos muy bien qué influencia todavía va a tener en las industrias de Asturias. Precisamente sobre este tema hemos querido salir a la calle y preguntarles qué saben ustedes de ese protocolo de Kioto que parece que nos queda tan lejano. Esto es lo que nos han contado. Sí, son una serie de normas para restringir la producción de CO2 a la atmósfera. Me parece normal que haya unas restricciones a la emisión de esos gases. El problema es que afectan a la viabilidad tal vez o a la rentabilidad de determinadas empresas que a su vez suponen un número importante de puestos de trabajo. Yo quiero más electricidad, más segura y más limpio y todo que el carbón y todo. Bueno, sí, de los gases del carbón y eso que suelen, eso sí, pero vamos, no sabes tampoco hasta qué punto el contenido de ello, no sabes, pero ahí sí oímos hablar de ello. Sí, es una prohibición de salida de gases de las grandes industrias que contaminan la atmósfera. Quien fastidia que son las hidroeléctricas y a gente que tiene grandes industrias y claro, cada uno defiende sus intereses. Bueno, el carbón siempre lo tuvimos, y que lo haya, que hace mucha falta para los cocines. Bueno, pues si es sobre todo el carbón, que nos deje sacar algo aquí también. Pues esa es la opinión de ustedes sobre el protocolo de Kioto. Y hoy, aprovechando que nos acercamos a las fiestas navideñas, queremos hacernos eco de un llamamiento que hoy nos ha dirigido a todos los asturianos el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado. Están bajo mínimos las reservas de sangre en la región, así que yo creo que puede ser un buen momento y unas buenas fechas para acercarnos al centro de transfusión a dar un poquito de nuestra sangre. Y hoy además hemos conocido una curiosa iniciativa para los que tienen niños. La quiere poner en marcha a través de la FADE y las guarderías. Son algunos de los protagonistas del día. Escuchémoslo. Nosotros lo que vamos a presentar lo hemos hecho verbalmente, lo hemos hecho por escrito fuera del periodo y lo haremos dentro del periodo, probablemente esté hecho ya. Estas demandas, que no alegaciones. Es decir, no se trata de alegar sobre uno o sobre otro, se trata de demandar esa garantía. La garantía de que los consumos de carbón en las centrales termoeléctricas de carbón autóctono asturiano, las que están firmadas se consuman y las que se negocien en el acceso a reservas se garantice su consumo. Y la demanda de que se garantice a estas térmicas que van a quemar estos carbones y que van en consecuencia a tener que hacer las inversiones en los procesos de desulfuración, se les garantice la asignación suficiente en los próximos periodos para que puedan amortizar esas inversiones y por lo tanto se les despeje la incertidumbre. Además nos perjudica bastante en dos casos importantes, que lleve tanto el cerco como el arrastre, porque hay una tripulación de unos 320 marineros y para ellos, por ejemplo, para el cerco, que les quitan entre un 80 y un 85% de capturas, es bastante importante. Y claro, sobre el aspecto que cuentan ellos, que es una futura ruina. Hay que recordar que Asturias nunca fuimos una población de muchos millones de habitantes, pero siempre tuvimos una especificidad remarcada que influía determinantemente en el ámbito nacional.
bien por nuestra industria, bien por nuestra manera de saber hacer las cosas o bien a veces por nuestra valentía a la hora de enfrentar las cosas. Bueno, pues Asturias ahora somos la periferia de la periferia en todos los ámbitos, incluso en el político. Abriesen todos los domingos y festivos las grandes cadenas y grandes superficies, eso originaría el cierre de 904 pequeños y medianos establecimientos o comercios en Asturias, lo cual significaría una pérdida neta de empleo, es decir, sumando el empleo que se gana en las aperturas de las grandes superficies y restando lo que se pierde por los cierres, eso supondría una pérdida neta de empleo de más de 1.500 trabajadores. El 65% de los trabajadores asturianos en este momento están en los servicios y que en los servicios para nosotros no hay la calidad en el empleo ni los niveles salariales que tenemos en la industria. Es verdad que este ratio es un ratio parecido al que hay dentro de la Unión Europea, pero no es menos cierto que la calidad en el empleo, la calidad en el trabajo y en el propio salario deja bastante que desear. Lo más relevante, aparte de todo su contenido, sea toda aquella documentación que tanto Ana Quijada como yo hemos ido recopilando a lo largo de estos últimos 11 años, puesto que al destruirse el archivo de la universidad y buena parte de su patrimonio documental, fuimos poco a poco recopilando toda esta documentación. En nuestra universidad, a pesar del desgraciado acontecimiento de 1934, dispone en estos momentos de una de las mejores y más selectas colecciones de libros de las bibliotecas universitarias españolas y de las bibliotecas españolas en general. Pedimos, una vez más y como en otras ocasiones, un estatus de equiparación de los derechos lingüísticos de los asturianofalantes y de los castellanofalantes en el territorio de la comunidad asturiana. Nada más asina, con la oficialidad de la lengua asturiana, diva poder amañarse en condiciones una situación que lleva irremediablemente a la postergación y al olvido de las nueces lletres, y lo que lle mucho más doloroso y tiene recordado la UNESCO, a la desaparición de una de las piezas del puzzle de la humanidad, la lengua asturiana. El fenómeno sí es retador porque se trata de buen gobierno, juntas de buen gobierno elegidas en las comunidades y que se recambian cada semana, por espacio de un año va a durar esto, con una orientación totalmente nueva de lo que significa el poder, un poder que emerge verdaderamente de la comunidad y del pueblo. Transmitir el respeto y el apoyo a la labor y el trabajo de tantos años en defensa de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, eso va a ser el motivo de este encuentro. Muchas gracias. Y el respaldo de ustedes pues es claro, evidente y muy agradecido de nuestra parte. En el momento en el que la empresa decide qué importe va a dar a cada empleado, nosotros imprimimos estos tickets y se los entregamos. Es a partir de este momento cuando la sociedad entrega a cada uno de sus empleados un ticket por el valor de la subvención que está dando para que pague su centro infantil. Cada padre y cada madre coge ese ticket, se va a cualquiera de los centros infantiles, insisto que aquí en Asturias tenemos hoy por hoy, gracias a SEIPA, 34 centros, y realiza el pago, realiza esa transacción con el centro infantil. Pues después de este repaso a lo que ha dado de sí el día a través de sus protagonistas, nos vamos a ir unos segunditos. A la vuelta vamos a hablar de derechos, los de un cuerpo que está hoy en el punto de mira de todos, el de la Guardia Civil. Será ahora mismo. La actuación de la Guardia Civil, o más bien tendríamos que decir de algunos mandos de la Guardia Civil en relación con la trama asturiana del 11M, ha puesto de manifiesto la situación de este cuerpo. No pueden hablar con libertad y de hecho para defenderse tienen que recurrir a la voz de sus familiares o de sus amigos. Es un cuerpo completamente militarizado y sometido a una gran presión que hemos vivido de cerca estos últimos días en Asturias, lo que sitúa al cuerpo en unas cifras impresionantes por bajas psicológicas. Para hablar de esa situación de la Guardia Civil están con nosotros hoy dos compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Uno es Fernando Carrillo, que es el presidente nacional. Muy buenas noches. Y José Luis Vargados, que es el presidente de honor de esta asociación. Sí. Yo digo que estáis aquí para presentar un documental un poco reivindicativo sobre la situación de la Guardia Civil y, hombre, hay que decir
que venís a presentarlo, lo habéis presentado por toda España y venís a hacerlo, mañana lo haréis en Asturias, en un momento un poco delicado en esta región con la Guardia Civil, ¿no? Os lo han dicho, ¿no? Sí, por supuesto. Además, las últimas noticias a raíz de las investigaciones del 11 de marzo, efectivamente, en el que nuestra propia organización ha tomado partido y ha estado apoyando y ha estado reivindicando que se hiciese una investigación totalmente independiente y que aflorase la verdad a la sociedad española. Venimos en el momento no ha sido buscado con intención, sino que hace tiempo que teníamos pendiente este acto y por eso estamos aquí estos días. Y quizá pues precisamente esta situación que se ha vivido en Asturias en este último mes, pues un poco ha sido así, ha puesto de manifiesto un poco la situación en la que vive el cuerpo no solo en Asturias, sino en toda España. Lo que ocurre es que quizá en estos días ha sido más notoria que otras ocasiones, ¿no? Sí, fue la coincidencia, nada más. Yo soy de Gijón, él viene de Valencia, y esto pues la descoordinación que existe a nivel de policía y guardia civil, pues la venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo, y no nos cae de sorpresa. Lo que pasa que la presentación que vamos a realizar mañana no tenía que ver nada con ese tema, pero coincide por lo que ha pasado aquí y lo que está pasando en Asturias. Pero sí deriva un poco de la situación que vive la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil es un grupo policial que en los últimos casi 30 años de democracia se sigue configurando igual que tras el régimen de la dictadura en España, ¿no? Pues aquí hay una asignatura pendiente, esta democracia de la sociedad española, en acometer las reformas que convierta a la Guardia Civil en un cuerpo policial moderno y que cuestiones que han aparecido, como ocultación de información, etcétera, con el caso del 11M, no se vuelvan a repetir. Yo creo que en esos planteamientos que traemos en el documental y que explicamos la historia de la Guardia Civil, de sus orígenes, a cómo se ha gestionado los últimos, o sobre todo la historia reciente, en los años de democracia, nos traen a la luz efectivamente que es un cuerpo policial que sigue anclado en una cierta tradición histórica que está perjudicando, por una excesiva militarización, está perjudicando la eficacia del cuerpo como cuerpo policial y sobre todo el trabajo que los miles de guardias civiles hacen cada día. Si os parece, vamos a ver, tenemos unas imágenes que hemos sacado de ese documental que presentáis mañana, en las que hablan sobre esas imágenes. Estamos viendo, es parte del documental, un poco lo que recuerda al principio es cómo surge la Guardia Civil, ¿no? Sí, la Guardia Civil surge como el primer intento de lo que conocemos como España en configurar un Estado moderno y centralista, ¿no? Copia de lo que Napoleón ya había hecho en Francia, y para ello crea un cuerpo que es el de la Guardia Civil, que intenta aglutinar en un mismo cuerpo milicias y policías y sobre todo la dispersión de lo que entonces eran milicias al mando de los terratenientes o los nobles de turno. Intenta aglutinar en un cuerpo y poco a poco se produce así la configuración de la Guardia Civil y su expansión por el territorio nacional. Pero la Guardia Civil nace siendo un cuerpo policial civil, de ahí su nombre, Guardia Civil. Claro, lo que ocurre es que luego en la época de Franco quizá fue podemos decir, la peor etapa de la Guardia Civil, ¿no? La que se la utilizó un poco como mecanismo de represión, y de ahí quizá un poco vais a disculparme, la mala fama que se creó entonces. Sí, la Guardia Civil se configura, ya Narváez en su tiempo hace que al poco de nacer la Guardia Civil, hace que la Guardia Civil pase, en vez de ser un cuerpo policial civil, a ser quizás un resorte todavía mucho más al mando o bajo los auspicios del Ministerio de la Guerra, entonces Ministerio de la Guerra y Ministerio de Defensa, y tras la Guerra Civil Española se configura la Guardia Civil, sobre todo en la dictadura, como que está a punto de desaparecer, porque Franco, ante la lealtad de muchos de los mandos y unidades de la Guardia Civil con el régimen de la República, o con el que existía legalmente entonces, Franco se cuestiona la desaparición de la misma, y lo que hace es lo contrario, la llena de cuadro de mando de falange y la dota de un Estado Mayor del Ejército, y se convierte en unas palancas y en una de las armas más represoras de la dictadura. Bueno, afortunadamente, aquí vemos una buena imagen, una mujer, la incorporación de la mujer, las cosas van cambiando, la incorporación de guardias civiles homosexuales, no digo la incorporación, digo la tolerancia quizá de su presencia, cosa que antes hubiera sido imposible, pero las cosas no han cambiado hasta el punto de que vosotros estéis satisfechos. La cuestión de la Guardia Civil yo creo que está muy clara, y es que los guardias civiles son ciudadanos hoy en día de este país, han crecido, muchos de ellos ya en democracia,
viven y sienten como cualquier ciudadano de este país, pero están sometidos a unos regímenes o a unas normativas que están ancladas en una situación histórica que ya no es la actual, ¿no? Entonces, la Guardia Civil vive, o los guardias civiles viven en una constante contradicción, ¿no? Y eso es lo que está afectando al cuerpo en dos sentidos. En un sentido en el que el Guardia Civil está sometido a una normativa militar que no le debería de estar sometida por cuestión de profesional, de policía, y por otro lado también la factura que se ha producido en los últimos años en la Guardia Civil en dos bandos claramente diferenciados, dos bandos o dos zonas claramente diferenciadas, ¿no? La zona que ocupan sobre todo las escalas básicas y de mandos intermedios, y la zona que ocupan la minoría de altos mandos de la Guardia Civil, que siguen intentando que nada cambie, porque efectivamente la coyuntura en la que se mueven les interesa mucho, sobre todo porque efectivamente ellos gestionan los sobresueldos que se pagan actualmente en la Guardia Civil, y también un cierto sistema de prerrogativas en ascensos, etcétera, que están bajo su control actual. Entonces, efectivamente hay un cierto involucionismo e inmovilismo en que no hay por ningún aspecto hay interés en que la Guardia Civil se modernice, y esto es lo que está afectando directamente a la Guardia Civil, ¿no? Que es lo contrario de lo que se intenta vender, sobre todo con el caso del 11M, que se está intentando desprestigiar a la Guardia Civil. Yo creo que los mayores defensores de la Guardia Civil y de los guardias civiles y de su trabajo diario lo estamos haciendo desde nuestra organización, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y de otro tipo de asociaciones, porque estamos efectivamente denunciando acciones y formas de entender muy corporativistas este trabajo desde ciertas escalas del cuerpo que yo creo que hace tiempo que deberían estar erradicadas. Lo que pasa es que difícilmente os podéis defender, ¿no? Quizá tenéis siempre que hacerlo pues por boca de, porque es complicado que los guardias civiles puedan dar la cara, al menos la mayoría. Bueno, pero el tiempo yo creo que ha ido poniendo a cada uno en su sitio, y la Guardia Civil actual tiene que diferenciarse notablemente de la que existía hace 15 años. Y la prueba está en que hoy en día disponemos de medios de comunicación propios, como son una revista que hemos editado y hemos constituido nosotros hace ya 10 años, y asistimos a programas como el vuestro, asistimos a conferencias, a tipo internacional también, vamos a todo tipo de coloquios, y vamos cambiando, y en muchas situaciones no es que sea uno más valiente que otro, pero algunos guardias civiles hemos tenido que dar el paso, en este caso como fundador de la asociación y otros compañeros, el actual presidente, pues lo que hace es trabajar cada día para que otros guardias civiles que no se atreven a hablar o decir lo que les pasa o las corruptelas que observan, pues que por lo menos la transmitan a la asociación, para que el presidente actual y su junta directiva, y en cada provincia las juntas directivas correspondientes, pues puedan efectuar las acciones que consideren pertinentes. Esto no ocurría antes, y yo creo que hemos dado un paso importante, y falta muchísimo todavía, pero... ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que pedís? Pues me imagino que la desmilitarización del cuerpo, pero también abandonar los cuarteles, se plantea en ese documental, ¿no? Sí, nosotros yo creo que la principal demanda que se hace es, bueno, es que el Guardia Civil es un trabajador de la seguridad pública, como hay otros cuerpos policiales y otros compañeros en otros cuerpos policiales. Yo creo que el Guardia Civil tiene que ser homologado al resto de policías de este país. Es una contradicción que la sociedad española valore muy positivamente a la Guardia Civil Constitución, pero por otro lado, tras casi 30 años de democracia, esos cambios que se han producido en otros cuerpos policiales no han llegado a la Guardia Civil ni a la Guardia Civil. Hay un desfase no solamente en cosas materiales como son los medios de trabajo, los salarios, sino en el propio día a día de los guardias civiles, que hacen imposible hoy en día que un guardia civil pueda concitar su vida profesional con la familiar, ¿no? Y ese es el choque profundo que se está produciendo. Hay una amplia mayoría de la Guardia Civil que entiende su trabajo como un trabajo específico y especial, pues que es un trabajo de seguridad pública, pero que también le demandan a la sociedad que ya es hora que los cambios que se han producido en otros cuerpos policiales también se produzcan en la Guardia Civil. La cuestión de fondo que hay en la Guardia Civil es que hay una parte muy importante del cuerpo que está controlada por las Fuerzas Armadas. Las altas escalas de la Guardia Civil provienen del Ejército, y efectivamente la Guardia Civil no es un ejército, es una policía. Cuando un cuerpo policial como es el nuestro se intenta dirigir, regir y coordinar como un ejército, se producen los fallos y las cuestiones que estamos viendo, no solamente en este hecho reciente, sino los 25 años que llevamos de
poco más de 25 años de democracia. No hay que recordar pasados como el golpe de Estado, Roldán, problemas tan sumamente graves como el de la UCIFA, Unidad Antidroga, etc., ¿no? De vez en cuando la Guardia Civil salta a la sociedad por este tipo de hechos, ¿no? Y hechos que afectan también directamente a la imagen de los guardias civiles trabajando día a día. Entonces, a veces es el propio funcionamiento del cuerpo. Hay sentencias que nos dejan un poco con la boca abierta. Por ejemplo, faltas que puede cometer un trabajador, como comerse un bocadillo en su puesto de trabajo, que pueden acabar con penas de privación de libertad. Eso es una aberración total. Nosotros tratamos de luchar para que esto no se vuelva a producir jamás. Yo creo que vamos por el buen camino. Intentamos que se modifique la ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil. Quisiera hacer un inciso en cuanto a antes de que no se puede, en casos de, por ejemplo, el 11M y tal, no se puede generalizar lo que está pasando en Asturias, no se puede generalizar, ningún mando de la Guardia Civil puede generalizar y atribuirse, están atacando a la Guardia Civil, sino buscar la responsabilidad y cada uno que apechugue con su culpa, ¿no? Entonces, observamos desde la asociación que muchos tratan de ampararse como un ataque frontal a la Guardia Civil y no se trata ni mucho menos de eso. La asociación trata de buscar que se depuren las responsabilidades y cada cual que aguante su palo, ¿no? Vosotros sois los primeros interesados. Yo os desearía, Fernando, José Luis, que mañana vais a presentar ese documental ante los medios de comunicación, que consigáis que la situación mejore y que por lo menos podáis seguir siendo vuestra propia voz para luchar por vuestros derechos. Gracias a Dios ha mejorado muchísimo y esperemos que mucho más todavía. Bueno, y aprovechar la situación de aquí que estamos en Asturias para lanzar un mensaje de apoyo a los compañeros de la Guardia Civil, que lo siguen demostrando día a día a pesar de los infortunios y de toda la carestía de medios, etcétera. Nos siguen demostrando día a día que merece la pena seguir trabajando en un cuerpo policial como el nuestro, ¿no? Pese a quien le pese y caiga quien caiga. Que no son todos iguales. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos unos minutitos, hacemos una pausa. A la vuelta de la publicidad hablaremos con nuestro médico particular. 10:05 de la noche, momento ya que tenemos aquí a nuestro doctor en particular, Enrique Suárez. Muy buenas noches. Buenas noches. Algunos que estamos así griposillos, le consultamos. ¿Se puede hacer algo contra la gripe o aguantar y...? Hombre, por poder hacer, se puede hacer algo contra casi todo, ¿no? Pero realmente algo que sea eficaz. Yo me acuerdo ahora mismo de una frase que se decía cuando estudiamos medicina, y dice que la gripe tiene un tratamiento, la gripe con tratamiento dura una semana y sin tratamiento dura una semana. O sea que el tratamiento no tiene nada que ver con la duración del proceso gripal. Pero algo tienen que inventar los farmacéuticos, ¿no? Evidentemente, los farmacéuticos, hombre, hay cosas que alivian en la gripe, pues el paracetamol, la aspirina, todas estas cosas, pues dependiendo de las características de cada persona, pueden ayudarles, pueden beneficiarles, pues porque quitan la fiebre, porque quitan parte de los dolores, de las mialgias, de los dolores musculares que se producen, pero luego a lo mejor repercute negativamente a nivel digestivo, y entonces eso que me comentabas antes de las sensaciones nauseosas, los vómitos, todas estas cosas, pues a lo mejor con esos productos también se incrementan. Yo creo que la gripe hay que sudarla, hay que meterse en la cama lo que está muy bien, taparse bien, tomarse algún fervidillo de estos de tal, y si tiene uno mucha fiebre, pues tomarse algún antipirético que sirva de analgésico y que haga que se encuentre menos mal, porque mal se va a encontrar. Pero cama y remedio casero, decía ahora. Sí. ¿Remedio casero como qué? Bueno, pues no sé, las cosas que porque siguen teniendo valor los remedios caseros. Claro, los remedios caseros, todos estos fervidillos que hacen en Asturias, además muy típico en los pueblos, pues... Yo me hago uno muy raro. A ver, cuéntame. Se lo voy a confesar. Cuéntame. Miel con un poco de whisky, iba a decir un chupito de whisky, pero no. Bueno. Un poquito de whisky y un poco de vinagre.
y todo eso caliente. Claro, esto es según Eso, gustos, vamos. ¿no? Esto es como cocinar. Según pasa por aquí Según es gusto, espantoso, eso es- pero es funciona. lo que suele hacerse. Hombre, sí, ese es uno de ellos. Siempre se toma pues un poquito como de alcohol, porque el alcohol, pues cuando uno está con fiebre, Te hace olvidar que estás produce malo sudoración, también. y además hace que te sientas un poquito mejor. Pero vamos, cualquiera de ellos, o sea, ese mismo con un poco de limón, con miel, algo caliente, que puede ser leche, y bueno, pues a lo mejor un poquito algo según gusto. Eso ya es una cosa que no es imprescindible, pero bueno, según, vamos, evidentemente a las personas que estén en buenas condiciones físicas, aparte de tener gripe, porque a lo mejor el alcohol más o menos se debe utilizar ni con niños, ni con a lo mejor gente mayor o cosas de estas. Pero bueno, siempre que lleve una cosa de... Y luego pues los hay más curiosos, a base de orégano, a base de hierbas. Esos ya se van haciendo las mezclas según la zona, según el lugar y según la historia de las personas, ¿no? Pero lo que está claro es que el proceso dura una semana, comienza con los síntomas y sigues con el pañuelo, con tal, Sí, como y esa resfriado. semana no te la va a quitar nadie, te tomes lo que te tomes. Evidentemente, no te la va a quitar nadie. Vas a estar, pues, a lo mejor los 3 primeros días encontrándote peor, los 3 segundos un poco mejor si has tomado algo, pero los 7 días prácticamente no te los quitas. O sea, esos 7 días no vuelves a estar bien como estabas antes de tener la gripe. ¿Hay épocas concretas en las que hay más virus de la gripe? Claro, por supuesto, ahora Esta en sería la una época, de en la ellas. época invernal normalmente es cuando se producen los grandes brotes de problemas gripales, de resfriados, de todo eso. Pues debido posiblemente a la cuestión de los cambios de temperatura, del frío, del calor. Una cosa que hacemos, y yo creo que hacemos bastante mal, es el hecho de pasar de temperaturas, por ejemplo, con calefacción, al frío salir a la ambiente, calle, ¿no? a lo mejor con la misma ropa que llevamos, y esto de desabrigarse al final sí hace pues que tengamos como más predisposición a que los virus nos vayan infectando y nos vayan produciendo los problemas. Porque el remedio de la vacuna, doctor... La vacuna es eficaz, bueno, pues en un porcentaje importante. Lo que pasa es que los virus gripales tienen una peculiaridad, en general todos los virus, que es que viran, precisamente que mutan, que cambian, que no son el virus inicial, no es la misma cepa que el virus que a lo mejor se encuentra después de un mes. Entonces, bueno, pues con todo este proceso de las vacunas se consigue a lo mejor pillar unos cuantos, pero no se pillan todas las posibilidades. No es un efecto... Y entonces, bueno, pues a lo mejor se pilla una zona y eso hace pues que sea menos agresiva, pero vamos, no nos libera de ello por completo. En algunos casos sí. O sea, realmente pues los procesos gripales con las vacunas disminuyen, han disminuido, se utilizan incluso en la salud pública ahora mismo, pues en las personas que tienen problemas de salud, enfermedades, enfermos crónicos, y en las personas mayores de 65 años pues es una alternativa que se les ofrece. Y normalmente la gente las utiliza, o sea, y son beneficiosas. Doctor, yo quería comentar una noticia curiosa que ha aparecido hoy en prensa, y es que un estudio revela que el hombre y la gallina comparten el 60% de los genes. Así dicho nos parece como mucho, ¿no? Pero teniendo en cuenta que con las ratas yo creo que compartimos muchos más. Evidentemente. Vamos a ver, la carga genética es una parte. Lo que no compartimos con las gallinas son las conductas, que eso nos diferencia bastante. Pero bueno, la cuestión es, afortunadamente, la cuestión del genoma es algo que está pues en la base de todos los seres vivos. Y bueno, evidentemente no hay una diferencia impresionante. Hombre, esto resulta sorprendente, lo de que compartimos con las gallinas el 60% de los genes, pero más sorprendente resulta que compartimos con los chimpancés prácticamente el 99% Bueno, lo de los genes. chimpancés ya me lo creo más, porque hay algunos por ahí que la verdad es que Bueno, eso quiero se decir parecen que bastante. cuando vemos a alguien por ahí con unas Pero lo de las características ratas y las peculiares, gallinas... bueno, las ratas pues a lo mejor compartiremos, y con las gallinas es el 60, con las ratas compartiremos posiblemente más del 75, o más del 80, así dicho de una forma estimativa.
Pero vamos, el hecho de compartir genes, luego la cuestión, nosotros somos, el ser humano no es exclusivamente algo genético, es una cosa que yo no me canso de decirlo. Si estuviéramos pues totalmente condicionados o determinados por nuestros genes, al final pues no habríamos hecho ni arte, ni ciudades, seguiríamos pues actuando por instinto, como por ejemplo las hormigas. Un hormiguero de hace 5.000 años sigue siendo y prácticamente el mismo tipo, no han evolucionado las hormigas. Sin embargo, el ser humano, una ciudad de hace 5.000 años, pues cambia por completo con respecto a lo que es una ciudad de hoy. Por eso la genética es una parte solo de nuestra complejidad. Enrique Suárez, nuestro médico particular, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias a vosotros. Y ahora Enrique, nuestro doctor, nos hablaba de que había cosas que no habían cambiado, y en esta zona del plató nos van a hablar de que hay cosas en algunas partes del mundo que han cambiado desde luego muy poco, y son los derechos humanos, sobre todo en algunas zonas, ¿no?, desprotegidas de Eso es, en algunas zonas o países en vías de desarrollo, bueno, pues tampoco es que se apliquen los 30 artículos de los derechos humanos, de esa promulgación y esa aprobación de los derechos humanos tampoco se aplica al 100%, ni mucho menos. Yo te voy a poner un compromiso, aquello cuando dices lo del chimpancé, que hay algunos que se parecen. He dicho que hay algunos, no he dicho quién. Es que estás sugiriendo que no invitaste a ningún defensor de los derechos de los animales. Es que me han dicho por ahí antes, cuando comentábamos este dato, que también había mujeres que se parecían mucho a las ratas, y claro, yo he tenido que contestar, queridos compañeros, con algo similar. Muy bien. O sea, no defendemos a los compañeros de Genoma. Bueno, pues Patricia, enseguida como a las 10:15, te devolvemos el testigo. Muy bien. Y ahora continúas con el programa, y nosotros, Juan Vega, buenas noches. Buenas noches. Nosotros hablamos hoy de derechos humanos, pero yo creo que antes, en este speech relajado que habitualmente realizamos aquí Juan Vega y yo, pues podemos hablar hoy de un derecho, y es el de preservar el carbón, ¿no? Que parece que no está demasiado claro cómo se va a salvar el carbón, y desde el Gobierno del Principado, bueno, pues ya se han dicho cosas bien distintas con respecto a este asunto. Yo creo que va a evolucionar y nosotros veremos a ver cómo lo va a hacer. El carbón y más cosas, y aquí tenemos el típico asunto que tiene mucho que ver con el tema que luego viene a debate, que son derechos contra derechos. En realidad, el protocolo de Kioto es un acuerdo internacional para preservar el medio ambiente de esa agresión que la industria humana causa, con deterioros evidentes que, lógicamente, los seres humanos, los ciudadanos de los países desarrollados queremos evitar, pero esto choca con nuestros medios de supervivencia, y parece que bueno, pues el carbón puede tener graves problemas con las emisiones que se nos están asignando en Asturias dentro de ese plan, pero no es solo el carbón, es el cemento, puede ser la siderurgia, puede ser la producción eléctrica en general, y otras industrias importantes de las que no estamos tan sobrados. A mí, Rosa, lo que me llama la atención son las contradicciones de los periódicos. El presidente del Principado se congratulaba, cuando se conoció el Plan Nacional de Emisiones, se congratulaba del resultado de este plan para Asturias. Posteriormente, los sindicatos empezaron a hacer algunas concreciones al respecto, los empresarios tuvieron cosas que decir, desde Hidroeléctrica del Cantábrico, que al principio parecía que se saludaba con alegría lo que había, no se saluda ya con tanta alegría, y hoy la directora general de Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, decía que el resultado parece que no nos beneficia en absoluto, y sin embargo hoy mismo el consejero de Industria volvía a decir que la cosa nos pinta bien, que todo va fenomenal. Que no va a incluir ningún tipo de delegación y que todo va sobre la marcha. Los sindicatos, desde Somafia UGT, se declaraba ya esta misma mañana, están reunidos en Madrid, que eso es, ¿no? Están reunidos en Madrid, y ya se decía esta mañana que la situación que se estaba viviendo con respecto a este asunto en el Principado era cuanto menos preocupante, sobre todo porque bueno, pues el gobierno no había puesto sobre la mesa su postura oficial, ¿no? Que la definitiva, si no la oficial, la definitiva con respecto a ello. Ahí parece que hay una grave trampa detrás. Carbón asturiano, carbón de importación.
Si el carbón asturiano está garantizado, como parece querer dar a entender el consejero, ¿para qué se está haciendo ese gigantesco parque de carbones que se quiere hacer en el Musel? Porque no parece que la estructura que se está diseñando para el puerto de Gijón sea precisamente para el tráfico de contenedores, sino para graneles de importación de carbón. Los graneles de importación de carbón, si se reducen estas cuotas como se reducen, van a compatibilizarse con una industria asturiana del carbón. Si en Asturias no seguimos explotando nuestro carbón, nos interesa tener una gran industria eléctrica basada en el carbón de importación. Nos quedamos con lo feo y no nos quedamos con lo que nos conviene. Nos quedamos con las emisiones y con los problemas de medio ambiente y no con la mano de obra asturiana. En fin, el asunto parece lo suficientemente grave y preocupante como para que el gobierno, de una vez, tal y como pide el SOMA-UGT, tal y como pide Comisiones Obreras, su Federación Minero-Metalúrgica, tal y como pide la FADE, se pronuncie y aclare realmente cuál es su punto de vista sobre esta situación con datos exhaustivos, ¿no? Hay mucho que decir, hacer un seguimiento exhaustivo de lo que está pasando, de esa reunión que van a tener, que están teniendo en este mismo momento, como ocurría la semana pasada. Nosotros nada más que hacemos llamadas y llamadas y llamadas, pero habitualmente cuando hay reuniones en Madrid, desde luego no son ni de media hora, ni de 45 minutos, ni de no hay nada manera por el de que nos estilo. enteremos. No hay manera de que nos enteremos. Entonces, bueno, tenemos que esperar. Nosotros seguiremos intentándolo para ver si es posible tener una comunicación con alguno de los miembros de esa reunión en el informativo de la noche, pero como el otro día casi lo garantizaba, hoy no me atrevo, porque el otro día no fui capaz de conseguirlo, ni mucho menos. El carbón asturiano y el futuro de nuestra industria lo merecen, Rosa. Eso es. Pues nosotros, como tenemos este espacio de debate durante toda la semana, martes, miércoles y jueves, probablemente el martes hablaremos de esa comparecencia que el presidente del gobierno, que por primera vez comparece ante esa comisión del 11M, hablaremos el martes, valoraremos esta situación, cuáles son las declaraciones que ha realizado y probablemente el miércoles, con todos los agentes implicados en este asunto del carbón, en este asunto del Plan Nacional, pues yo creo que podíamos tirarnos por ahí la semana que viene. No a ver si al menos desde aquí sacamos algo en claro. Que por el medio está el final de las subvenciones y del periodo de grandes aportaciones económicas desde Europa para paliar los problemas de nuestra crisis industrial. Todo se junta, todo se mezcla, no es ninguna broma. Pues tratemos de que no se mezcle todo, tratemos de hacer una pausa en este momento y volveremos hablando de derechos humanos. Mañana saben que se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos y nosotros aquí esta noche, como no, hablaremos precisamente de ese asunto. Vamos a saber qué es lo que se puede hacer para que los derechos humanos sean reales para todo el mundo, no solamente para algunos países absolutamente desarrollados, sino para aquellos que no lo están todavía y que tienen el peso de otros países, de otras potencias mucho más poderosas sobre ellos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hacemos una pausa, no se vayan porque volvemos enseguida. 10:26, ahora sí, ya vamos a saludar a nuestros contertulios. Tenemos con nosotros, aquí ya sentados en nuestro plató, un momento que encuentro la hoja, que no me sé los nombres y apellidos completos, con nosotros Radamés Hernández Mejía, profesor de la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva. Buenas noches. Buenas noches. También con nosotros Javier Vega, profesor de Derecho Internacional. Buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Hidalgo, catedrático de Filosofía de la Universidad de La Coruña. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como siempre, hacemos un vídeo de lo que, un poco resumiendo este tema, en este caso los derechos humanos. He de confesar que era realmente difícil resumir en 1 minuto, 2 minutos, lo que son los derechos humanos. Entonces, esa parte la he dejado para nuestros invitados porque, míralo ahí. Claro, aquí Javier se ha traído, y resumir esto en 1 minuto era harto complicado, con lo cual he dejado ese resumen para que nosotros lo contemos aquí de manera mucho más amena, y en el vídeo lo que se ha tratado es de hacernos preguntas sobre qué es lo que pasa con esos derechos humanos, sobre qué es o cómo se deben aplicar en otros países. Vamos a ver ese vídeo y volvemos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se puede definir como un conjunto de valores, derechos y actitudes que deben de aceptarse en una sociedad pluralista.
No se puede negar el valor que los derechos humanos tienen en la sociedad, pero tampoco hay que olvidar que para aquellas personas y pueblos del mundo que viven en vías de desarrollo y bajo el control de países más poderosos, esta proclamación ha sido letra que se la ha llevado el viento. Diferentes estudios nos demuestran cada año que la violación de los derechos humanos está latente en cualquiera de esos pueblos y se manifiesta como ejemplo de violación en cualesquiera de sus 30 artículos. Hambre, pena de muerte, torturas, asesinatos, privación de la libertad, así hasta un incontable número de violaciones. ¿Dónde está el límite? Podríamos poner cientos de ejemplos que corroboran esa realidad. Basta con pensar en Costa de Marfil, donde decenas de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales durante las manifestaciones organizadas por los detractores del presidente, o en Liberia, Ruanda o Sierra Leona. Algunas zonas de América o Europa también son claros ejemplos de ese incumplimiento. Baste con citar Nueva York o Madrid, donde se mataron a cientos de personas e hirieron a miles de ellas. Esta matanza puede también constituir un crimen contra la humanidad en virtud del derecho internacional. El hambre y la desnutrición en el mundo desmorona la vida de más de 5 millones de niños al año. Así se deja ver en el informe anual sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, que realiza la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo denuncia lo poco que se hace para combatir el hambre. Sin embargo, cuando escuchamos esto, nadie llora y solo nos quedamos en la conmoción. ¿Los derechos humanos de los pobres no son también derechos humanos? ¿Es que el derecho a la vida de los innumerables ancianos, mujeres y niños de cientos de países, enterrados por escombros y bajo las miradas asesinas de la guerra, no estaban amparadas por los derechos humanos? Y todo esto a espaldas de las leyes internacionales y sin causas válidas que lo justifiquen. Quizá este nuevo 10 de diciembre no debamos aplaudir. Debamos probablemente conmovernos e indignarnos por los abusos y las injusticias. Debemos sumarnos a la rebeldía contra sus violaciones y sus responsables para abrir el camino de la paz, la fraternidad y la solidaridad definitiva entre los pueblos. Esa, seguro, será la única garantía de su vigencia. 10:30, bueno, pues ahí estaba ese pequeño resumen dentro de lo que se podía hacer y yo creo que el vídeo planteaba varias preguntas que seguramente nuestros contertulios tienen alguna respuesta o tratarán de darla al menos, ¿no? Por ejemplo, el señor Alberto Hidalgo. La primera cuestión que yo quería subrayar es que en el vídeo, que es un vídeo bien organizado, y que básicamente lo que plantea pues es los derechos humanos en el nivel internacional desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, en la que, por ejemplo, el derecho a la vida básicamente no solamente está referida a las violaciones que se producen por la pena de muerte o por las masacres de toda índole, sino el derecho a la seguridad alimentaria. Pero, por ejemplo, y ahí ya le paso la pelota a Javier, que yo sepa, en los desarrollos de jurisprudencia que se han hecho hasta el presente en términos de desarrollo de derechos humanos, pues no hay reconocido un derecho a la seguridad alimentaria que esté efectivamente así plasmado en un texto legal, ¿no? Por ejemplo, que es una pregunta que yo haría a raíz precisamente de lo que se acaba de ver ahí. Bien, como parece que vamos teniéndonos el testigo, yo ahí tengo que contestar que ciertamente no existe esa concreción jurídica de un derecho a la seguridad alimentaria, como no existe tampoco una concreción jurídica de un derecho a la paz, claro. O no existe tampoco una concreción jurídica definida de lo que sea el derecho al desarrollo, porque se habla del derecho al desarrollo y de la interdependencia entre derechos humanos y desarrollo, pero la verdad el derecho de un pueblo y de un grupo humano al desarrollo desde luego no está debidamente garantizado. Bien, eso tiene que ver en último término con el problema de la realización efectiva de los derechos. Si se pretende que sean simplemente aspiraciones, es fácil formularlas y redactar hojas de papel en las que se contengan las enumeraciones más ambiciosas, ¿no? Llevarlos a la práctica es otra cosa, pero yo creo que, bueno, no tenemos que ir tan lejos. Efectivamente, claro. Yo estaba pensando concretamente, por ejemplo, en el derecho al trabajo que consagra la Constitución española, o el derecho a la vivienda digna. ¿En qué quedan esos derechos? Entonces, no hay que ir tan lejos, ni hay que plantearse objetivos tan ambiciosos. Miremos en torno a nuestro, una sociedad de bienestar como es la española,
con unos medios que para sí quisiera cualquier Estado del tercer mundo, y la conclusión a la que llegamos es que la realización de los derechos que consagra nuestra Constitución, desde luego no se ha alcanzado ni por asomo en relación con estos principios rectores del orden económico y social que garantiza nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, yo creo que... La leía era Julio Anguita, ¿no? La leía continuamente. Sí, bueno, yo creo que todos esos derechos están muy bien, pero si miramos que tanto en el artículo 22 como en el 25 habla del derecho a la salud, vemos que la seguridad alimentaria, vemos que todos los derechos que se conculcan, que no existen, van a afectar la salud, y sin salud no hay posibilidad de desarrollo de ningún tipo, ¿no? De manera que está contemplado el derecho a la salud, pero vamos a decir que la alimentación, el descanso, la práctica de deporte o de actividad física, que son los pilares básicos de la salud, pues no están de alguna manera contemplados y son la consecuencia que se va a perder y va a llegar a la enfermedad, el ciclo de enfermedad, menos salud, vuelve la pesadilla, pasan hambre y al final no salen de ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hablamos? ¿De aspiraciones filosóficas? Bueno, vamos a ver, en realidad estos textos que aparecen aquí, que también ha compilado Javier Vega en ese volumen tan imponente, ¿no? Que ese volumen es de Javier. Este volumen es una compilación de derechos humanos que demuestra efectivamente que los derechos humanos son jurídicamente un invento del siglo XX. Y además algo que ha ido cristalizando a través de acuerdos internacionales en el siglo XX. Y por tanto que podemos buscar antecedentes o precedentes, pero si alguien quiere saber qué son los derechos humanos tiene que acudir a los textos que se hacen en el siglo XX. Por tanto, esto es un proceso histórico. Ninguna filosofía, ni religiosa ni no religiosa, puede decir que los derechos humanos están inscritos desde toda la eternidad en el corazón del hombre, porque han sido un producto gestado históricamente. Esa es la primera cuestión. Un invento reciente. Es un invento reciente y es un desarrollo y un progreso de la humanidad, el que simplemente haya podido acordar estos textos. Que los vaya a realizar o no, eso es otro tema, efectivamente, que tiene que ver con la política, con la forma en la que nos organizamos socialmente, con las disponibilidades económicas, como dice tradicionalmente el pensamiento marxista, y con la manera en la que se combinan los derechos de primera generación, que son derechos personales, individuales, y los derechos de segunda generación, que son derechos más bien de tipo social. Entonces esos dos derechos, que son los más clásicos y que son los reconocidos efectivamente en los textos constitucionales habitualmente, pues no están cumplidos, es lo que decía Javier antes. Pero no estando cumplidos, los que somos partidarios de los derechos humanos ya estamos en los derechos de la tercera generación, los derechos a la intimidad, los derechos al medio ambiente, porque resulta que son derechos que condicionan a los demás. Y es lo que decía antes un poco Radamés, es decir, efectivamente en el artículo 27 de los derechos humanos aparece el derecho a la salud. El derecho a la salud es uno de los elementos esenciales que en todo programa de desarrollo se considera básico. Hay tres puntos absolutamente básicos para el desarrollo de los pueblos. Uno es la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y al vestido, que es donde debe invertirse la mayor cantidad de dinero. Dos, el derecho a la salud, que implica muchas veces derecho a infraestructuras saneadas, agua potable, comunicaciones, transportes, dispensarios médicos, etc. Y tercero, derecho a la educación, que implica instalaciones, maestros y sobre todo un desarrollo que es lo que se llama el desarrollo del espíritu, que es el desarrollo de librarse de la pobreza de capacidad, que es la pobreza de no saber qué hacer. Y efectivamente esos tres elementos aquí en los países desarrollados efectivamente básicamente están garantizados para la inmensa mayoría de la población. Pero, y ahí viene el problema de la desigualdad en el mundo, esto no está garantizado para el resto de
de la especie humana. Y por eso... Desde luego, si escucharan su intervención, algunos de los países desfavorecidos le pondrían en un pedestal y dirían, por Dios, bueno, ayuden a este señor. Por África, ¿no? Por favor, ayuden a este señor a que todo esto sea posible y sea real, que no solamente se queda en palabras, ¿no? Y que, no, pero que se no aplique es, no, yo no soy el único que lo dice. No, o sea, nosotros estamos pero en aquí. En este caso la intervención era suya. Estamos como miembros del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que eso no eje que se dedica a estas cosas. Y has dejado de lado el derecho a la pereza, que bueno, en su momento eso se es de la teorizó. Fargue, no es un antiguo derecho, ese no, ese tiene sus gracias. Tiene sus gracias. Sus gracias santificantes al lado. Habla también del derecho al silencio. También. En relación con, bueno, estamos pensando también, por ejemplo, en el olvido antiguo y los problemas que tiene la gente que vive en el olvido antiguo, pues el derecho al silencio también se reivindica como un derecho a la tranquilidad, a estar confortablemente. Hay muchos derechos, hay muchas... ¿no? con otros. Bueno, en todo caso, el punto de partida de los derechos es que obviamente la coexistencia de los derechos supone al mismo tiempo el respeto de los derechos de los demás. El disfrute de los derechos de uno acaba con los jóvenes que quieren música en vivo, cuando empieza el derecho de los demás, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una premisa básica para hablar de derechos. Pero bueno, yo creo, a mí me parece que, bueno, no sé qué sentido tampoco tiene insistir demasiado en los derechos que tienen un contenido aspiracional y que no se concretan y no sé hasta qué punto a lo mejor era más conveniente, porque viene un poco evocado por la intervención previa, de la conculcación de los derechos cuando, por ejemplo, efectivamente se asiste a violaciones sistemáticas, pues por ejemplo, de las normas internacionales que suponen, por ejemplo, la eliminación de grupos humanos, pues por mor de las decisiones de políticos que un buen día deciden ir a la guerra y saltarse todas las normas, ¿no? Entonces, bueno, se habla, pues eso, de la situación de la población iraquí, que está sumida en un conflicto que permanece vigente pese a las medidas de pacificación y a la presunta reestructuración de ese país. Bueno, los derechos de todo un pueblo conculcados simplemente por una decisión de un estadista. A mí me parece que es una cuestión que pone de relieve, bueno, que se habla de derechos humanos y que después, sin embargo, cuando se les quiere aprehender, esos derechos humanos no existen. Porque si se puede negar flagrantemente el derecho a la vida de toda una población, ¿qué derechos humanos? Y las aspiraciones de toda una industria petrolera. Claro, Alfaluya, ahí hay una contradicción entre... Entonces, por eso digo que podemos hablar, yo creo, que también no de, por ejemplo, de desideratum, pero sí, por ejemplo, de derechos humanos. Lo mismo planteo respecto del derecho a la vida, ¿no? Y obviamente frente a él las pretensiones de algunos estados por mantener o incluso por hacer revivir la pena de muerte. ¿Qué sentido tiene en un discurso de derechos humanos el hablar del mantenimiento de la pena de muerte? Incluso de la pena de muerte en condiciones además atroces, como puede ser el caso de algunos estados africanos, ¿no? Que todavía utilizan la lapidación y frente a la cual encontramos a beneméritos cruzados como Amnistía Internacional intentando evitar esas campañas. Por tanto, yo creo que podemos hablar de eso. Son derechos humanos concretos y casos y situaciones concretas. Sí. Pero había que ver también, bueno, estaba hablando de los orígenes, yo creo que se remonta un poquito antes, ¿no? Ya en el siglo XVIII, el de la Declaración de Virginia, que es la Constitución americana, que todavía está vigente, y los derechos del hombre en la Revolución Francesa. ¿Bush lo leerá por las mañanas? ¿Perdón? Que si Bush leerá por las mañanas. No sé si lo leerá, no sé si lo leerá, pero hay una cosa que llama la atención, y es que estamos hablando de derechos siempre, pero en la Declaración de Virginia y en los derechos del hombre también hay obligaciones. En la Constitución española hay muchísimos más derechos que obligaciones, y las tres obligaciones que hay no las quiere cumplir nadie. La defensa de la patria, pagar los impuestos, o sea, son obligaciones del ciudadano. Entonces, si uno pone en la balanza derechos y obligaciones, en eso es más equilibrado la Declaración de Virginia, y donde ellos se lo toman más en serio. Tiene casi más obligaciones que derechos, por supuesto. No creo que tengan tanto, pero quiero decir que hay también el sopesar que el ciudadano tiene que tener también una responsabilidad en la participación de la sociedad, que muchas veces... Sí, ese aspecto de todas las maneras es muy americano. Yo soy miembro de la Academia de Humanismo de Buffalo de Nueva York, y entonces ahí se han hecho varias declaraciones de derechos, de ampliación, y en todas ellas, tanto el derecho a la globalización como el último, que es los derechos humanos para el 2001, etcétera. En todos ellos hay un relato, efectivamente, de derechos de la persona, derechos para con los demás, derechos para el medio ambiente, etcétera, y obligaciones
Es decir, que siempre todo derecho conlleva esa contrapartida de las obligaciones. Y desde el punto de vista pragmático, efectivamente los norteamericanos son muy aficionados a colocar en la balanza esa duplicidad de elementos. Y efectivamente la Revolución Francesa fue más partidaria de proclamar los derechos y dejar al Estado que se dedicase a la salud pública y al cuidado de las obligaciones. Y vive Dios que se dedicaron a ello en profundidad. Evidentemente. Y no hay que olvidar también que los derechos que tenemos, esto del 48, solamente lo votaron, vamos a decir, en el bloque del enfrentamiento de la Guerra Fría, la parte de Norteamérica y Occidente. El bloque soviético en aquel entonces se opuso y no lo votó. Y hace poco China no lo había suscrito, por ejemplo, todavía, ¿no? Es decir, que todavía la incorporación de China es reciente, es No, en relación con algunos derechos, efectivamente, no los ha cumplido. Hombre, de todas formas, los ha querido suscribir. Yo no creo tampoco que haya que ir buscando señalar con el dedo a los estados que cumplen o que no cumplen, sobre todo porque entonces nos enzarzamos en una dinámica que creo que es un poco perversa, ¿no? Primero porque decir quién cumple y quién no, teniendo en cuenta que yo creo que todos convenimos en que, primero, si no hay una serie de condiciones y una serie de presupuestos básicos para que puedan germinar los derechos, no se van a poder cumplir. Claro. Yo estoy con, digamos, la concepción marxiana que sugiere que si no hay, obviamente, una estructura de base sobre la que se aposienten esos derechos es imposible y es inviable, ¿no? Y hoy, en cambio, estamos asistiendo a una dinámica que tiende a creer que la existencia de una democracia y el reconocimiento pro forma de una serie de derechos es ya como el paraíso en la tierra. Sí. Entonces yo recelo muy mucho de esa construcción, ¿no? Que se limita a convocar elecciones por doquier y ya santifica a determinados estados y sugiere que esos estados son maravillosos y que esos pueblos gozan de todos los parabienes. No creo que sea así. Sí, pero tiene su explicación. Vamos, si os parece, hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida. Diez 51 minutos, continuamos en la noche de Teleasturias, en el debate de la noche, en este caso hablando de derechos humanos. Nos habíamos ido, bueno, pues sobrevolando un poco con todos los temas, habíamos enseñado en esa recopilación, que volvemos a Javier se ríe, esa recopilación aquí realizada por Javier en este... En coautoría, tengo que decirlo, coautoría, porque... eso es. Muy breve de todo lo que ocurre con respecto a los derechos humanos. Y Juan quería intervenir antes de irnos a publicidad. Estábamos comentando que, y además realmente estábamos de acuerdo, ¿no?, que cuando se invocan los acontecimientos más recientes de la actualidad en el mundo en estos momentos, por ejemplo, se piensa en la guerra, ¿no?, que tanta importancia tuvo en el debate político español, y se invoca la imagen de Bush como un poco la maldición de las maldiciones, y además desde un sector muy determinado se tiende a crear una situación perversa, o al menos esto es una sensación, porque Bush en realidad, ¿qué es? Bush es un conglomerado de intereses que en el imperio, en los Estados Unidos, maneja sectores potentísimos de su economía en la búsqueda del recurso esencial, el petróleo, las fuentes energéticas, ¿no? Detrás de eso, cuando se produce una guerra, ¿está Bush o hay mucho más? Porque esto está lleno de consumidores de petróleo con coches de gran cilindrada que vemos en cualquier calle, en nuestras calles, que van con sus asientos vacíos, ¿no? Habrá una cadena aquí de complicidades más amplia que la simple etiqueta política, ¿no? Sí, la última intervención de Javier, que no sé si se oyó, acababa diciendo que él... Entrecortado un poquito se oyó. Sí, que él estaba en el fondo de acuerdo con el análisis marxista, en la que los derechos humanos requieren previamente poner las condiciones para que puedan realizarse. Y esas condiciones son de carácter económico, efectivamente. Y esto tiene varias caras. Una de ellas es precisamente esto. Las democracias desarrolladas donde hay derechos humanos son todas aquellas que efectivamente tienen garantizada, por decirlo así, la supervivencia y unos niveles de vida pues muy notables que se generan en gran medida
por la explotación de recursos que no están en sus propios terrenos. Es muy fácil ser un gran demócrata por la paz con un Audi 4. Eso está claro. Entonces, entonces es evidente que eso es así, ¿eh? Y sería, bueno, es muy hipócrita y la parte de la gente se olvida recordar esta otra parte de la cuestión y decir que en gran medida pues efectivamente Bush pues es en este momento el emperador y es el garante de los intereses del imperio y de los intereses del primer mundo. Pero ahí, en relación con los derechos humanos, siempre ha habido esta doble cara, que podemos decir que igual es mejor que se presente pues un guerrero como Bush sin careta a que se presente un blando como Kerry, que es millonario y que efectivamente va a hacer lo mismo porque no tiene más remedio que hacer lo mismo porque salvaguarda los intereses del imperio, pero lo va a hacer de manera más suave, vendiéndonos mostaza, que igual dura más, ¿no? Que igual dura más. Y esto nos lleva a otro debate que yo creo que es importante, y es que los derechos humanos durante la Guerra Fría siempre se utilizaron como arma arrojadiza precisamente de unos regímenes contra otros. El bloque soviético se caracterizaba por no respetar los derechos humanos y sin embargo tenían muy vivo el espíritu de solidaridad y el espíritu de ayuda. Yo ahí querría hacer una precisión. Antes hablábamos de las categorías, las generaciones de los derechos humanos. Claro. Yo creo que con arreglo a esas categorías no conviene olvidar que los derechos de la solidaridad, los derechos de contenido económico y social, bueno, no lo conseguían, pero trataban de ser garantizados en el espacio soviético. Bueno, fue en su día una de las virtudes que exportó la revolución leninista y fue uno de los rasgos que atrajo en su día a los intelectuales. Pensemos en el famoso viaje de Fernando de los Ríos a la Rusia sovietista, ¿no? Donde describía precisamente las realizaciones, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, si jugamos con la segunda generación de los derechos humanos, yo creo que hubo un intento, fallido sin duda, pero hubo un intento de garantizar esas libertades reales de las que hablaba Guémon Alon, que no se conseguían las libertades formales, que en cambio se garantizaban las democracias burguesas, eso es indudable, pero yo creo que en honor a la verdad hay que reconocer que había dos dimensiones de los derechos humanos que preocupaban respectivamente al este y al oeste, y que cada uno en la medida de sus posibilidades garantizaba, digamos, los derechos en esa concepción antagónica a la que respondían, ¿no? Entonces yo creo que eso, cuando menos conviene retenerlo, es un matiz importante porque los derechos humanos de la solidaridad son tan derechos como los derechos de la libertad, yo no tengo ninguna duda. Después, en todo caso, también quería entrar, bueno, no voy a decir al trapo porque, bueno, tengo un afán polemista, pero tampoco tal, en relación con efectivamente la estratagema de los derechos humanos como excusa, como argucia, ¿no? Y desde esa perspectiva es evidente que es un argumento más de la razón imperialista, que habría dicho un prestigioso sociólogo francés, el argumento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque evidentemente la democracia, exportar la democracia, fue uno de los leitmotiv blandidos por George Bush para desencadenar la guerra de Irak. Dentro de los motivos que justificaban la acción militar estaba el de liberar. Es el único que le queda, hacer las elecciones. Y de hecho hoy es la razón efectivamente que se nos vende, ¿no? La idea de celebrar las elecciones para legitimar en último término el porqué de la presencia estadounidense en aquel territorio. Entonces, desde la perspectiva, ahí también hay que ser un poco cauto. La famosa estrategia de seguridad nacional del presidente Bush se cimenta en la idea de defender y exportar los derechos humanos. Y llamar al petróleo democracia. Efectivamente. Y entonces, con arreglo al mismo, bueno, pues casi se va al encuentro pues, de Wilson, de Franklin Delano Roosevelt, todo ese, digamos, acervo y ese patrimonio ideológico de los demócratas americanos es de repente acuñado y reutilizado por George Bush, ¿no? Entonces hay una auténtica labor de travestismo, que en este caso sirve precisamente al objetivo de siempre, ¿no? Que es sencillamente asentar el poder y los intereses nacionales, pero en el cual los derechos humanos juegan un papel muy importante. Pero yo quería ahora la otra parte. Efectivamente, ¿quién es el que proclama los derechos humanos? La Asamblea de Naciones Unidas. ¿Qué pasa en la Asamblea de Naciones Unidas? Pues que en este momento su presidente está siendo atacado por todos los motivos, siendo castigado sistemáticamente por no haber seguido la estrategia imperialista. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en este momento con las Naciones Unidas? Que efectivamente está fragmentada, y está fragmentada internamente porque los organismos de Naciones Unidas tienen, por decirlo así, dos caras. Una, la Asamblea General,
en la que cada país es un voto y por tanto de donde salen estas resoluciones y demás, y otro los organismos de control como el Consejo de Seguridad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son órganos que tienen poder económico, que lo ejercen y donde la distribución de los votos no es del mismo tipo que en la Asamblea General, sino que ahí, pues el Banco Mundial, Estados Unidos controla el 17% de los votos. Y no es el 17% de la población, y así sucesivamente. Es decir, que hay esa duplicidad de quién tiene el voto, quién tiene la democracia y quién tiene el poder, que es cada vez un poder económico. Es una contradicción efectiva que está minando internamente las Naciones Unidas, mucho más que el tema de quién tiene derecho a veto o quién no tiene derecho a veto, que es un poco el tema que se está vendiendo ahora. Pero volviendo al tema de la salud, porque es lo que a mí me importa. Fíjate que en el concepto de salud, un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y se habla mucho del estado del bienestar. Fíjate que el estado del bienestar surge en el año 46 con el informe Beveridge, al final de la Segunda Guerra Mundial, y es precisamente basándose en 4 pilares básicos, donde uno es la salud pública, gratuita, la educación, que ya mencionaste como un pilar importante, y luego los derechos de seguridad social, derecho a la pensión y derecho al paro. Esos son los 4 pilares del estado del bienestar. No es un invento americano para no, la en Europa. Absoluto. Es un invento inglés, europeo. Pero ¿quién financia ese estado de bienestar? Es el Estado a través de los impuestos, es decir, que ahí también entramos en otro tema que plan nos desborda, Marshall, que Keynes, todo esto es una la economía, volvemos a lo mismo. Y evidentemente ahí está un poco el trasfondo de los derechos humanos. Es un economista inglés. Es un economista inglés, pero ¿dónde actúa? ¿Dónde es las cabezas pensantes del imperio? Pero ¿dónde es recibido como teórico del imperio? Y dónde se pone en ¿Dónde práctica? actúa en política, ¿no? El pensamiento de Keynes. El New Deal, Roosevelt, ¿no? Sí, yo en todo caso querría también hacer una pequeña puntualización, y lo digo más que nada observando también a los aquí presentes. Parece que estamos hablando de derechos humanos, pero además parece que estamos hablando de derechos humanos, si tuviéramos que hablar en francés, pues como hablan los franceses, que hablan de derechos del hombre. Y digo esto porque no nos hemos referido para nada a la mujer, que bueno, con perdón de la moderadora, es la única que salva aquí un poco el cuadro de los derechos humanos, entendidos también como derechos de la mujer, ¿no? Pero es que hombre es especie, con dos géneros. Sí. En todo caso quiero jugar con el doble sentido de la palabra. Entonces quiero recordar que es aprovecharte un poco de las trampas del lenguaje. Efectivamente. Hablamos de los derechos humanos. Y las Efectivamente, mujeres pero también dentro somos de los de la humanas. mujer. Y dentro de eso, no, fundamentalmente lo digo porque, bueno, como sabemos, en este país ha habido una serie de desarrollos muy recientes que han tratado de garantizar el disfrute efectivo de los derechos por parte de la mujer. Y me refiero a la famosa ley contra la violencia de género. Desde perspectiva, porque yo creo que hay que saludar la aparición de un derecho que hasta ahora era desconocido, porque era la invisibilidad de un fenómeno que suponía una vulneración flagrante, en este caso los derechos de la mitad de los españoles, las españolas concretamente, ¿no? En la medida en que cómo podían ver garantizados sus derechos humanos si no podían siquiera hacer frente a la violencia física. O a la violencia psíquica que se ejercía contra ella. Muy claro, hoy hablando de esos derechos de la mujer, no sé si habéis escuchado uno de los spots publicitarios que podemos escuchar en radio o ver en televisión, que dice la señora va, está embarazada y le dice el doctor, bueno, quiero decirles que el bebé que va a nacer va a tener problemas para su integración en el futuro, no va a poder acceder a un puesto de trabajo, bueno, pues medianamente bien remunerado como los demás. Claro, pero por favor, doctor, ¿qué le pasa? No, es que es una mujer. Es una niña. Es una niña quien va a nacer, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todavía estemos hablando de esto impacta y mucho. No, en nuestra facultad de cada 10, 7 son chicas. Pero desde hace años, Y hoy en día, lo que ves es que nos sitúa, digamos, en presencia de las perspectivas de cambio, ¿no? A partir de en cuanto a la formación rosa que saben defenderse. Sí, pero en todo caso también sabemos que hay significativos segmentos de la población que no tienen esas posibilidades, y en relación con ellos es lo que yo creo que me parecía que era oportuno el recordar precisamente que en este Día de los Derechos Humanos también hay que tener muy presentes los derechos humanos de la mujer.
Está bien porque obviamente es un... que lo recuerde, y además, curiosamente, sobre la mujer sí que hay textos legales muy explícitos, como desarrollos explícitos de los derechos humanos, lo mismo que lo hay con respecto a los niños y como lo hay también con respecto a la discriminación por motivos de raza, etnia o religión. Efectivamente, ahí sí que hay una serie de desarrollos efectivos y efectivamente no se ponen en funcionamiento. En España yo creo que es un problema no tanto jurídico como práctico, como de actitudes sociales, sí, práctico, fundamentalmente. Pero hay muchos países donde es un problema jurídico todavía. Es un problema pues de acceso y de igualdad mínima. Realmente, si aquí estamos así, podemos pensar solo cruzando el charquito para abajo, donde empezamos a ver que esto que se llama el choque de civilizaciones tiene una parte puramente demagógica y falsa, pero tiene otra parte de diferencia que debe estimarse en su justa medida. Muy real. Hace falta esa figura real, hablando de esa realidad, que vele por esos derechos humanos en cualquiera de los puntos del mundo, ¿no? Existe. Pero que vele realmente, o sea, bueno, que no se permitan... Defensor, aquí está... Tenemos además, precisamente, digamos, la garantía de asegurar un puesto a la mujer ha llevado a que en la actualidad estemos hablando, además, por segunda vez consecutiva, de una alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Louise Arbour, que viene desempeñando esa función desde el verano pasado, y por tanto la mujer que en este punto lleva a su frente todas las cuestiones vinculadas con la promoción y la protección de los derechos humanos. Por tanto, es una persona que, digamos, cuida o vela en alguna medida por, al menos porque las situaciones más flagrantes de violación de los mismos se vean limitadas. Que pueda dar esa violación de los derechos humanos. Está claro, está claro. Casi... Sí, cada 4 años Naciones Unidas hace su conferencia precisamente sobre temas de mujeres. Importante. Pero no hay que olvidar que la mujer tiene los mismos derechos humanos que tiene el hombre, pero el hombre hay un derecho que no lo tiene, que lo tiene la mujer, que es la maternidad. Bueno, y no hay que olvidar... ¿Es un derecho? Bueno, llámalo X. Sí, se habla de derecho reproductivo. Pero, sí, el derecho reproductivo. Y además, yo puedo decir, como epidemiólogo, que uno de los problemas que hay que afrontar de cara al futuro es precisamente la no maternidad por ocupar otros roles en la sociedad. No solamente desde el punto de vista demográfico global de la sociedad, sino desde el punto de vista personal, psicológico y social de la mujer, cuando rechaza un problema que es o un derecho, o llámalo como quieras, desde el punto de vista antropológico, que es la pervivencia de la especie humana. Y esto es uno de los problemas que plantea el aumento de la inmigración, porque alguien te va a tener que pagar nuestras pensiones. Y entonces la inmigración que se procesa hoy en día, ha habido un repunte en la demografía europea, asturiana, debido a los inmigrantes, porque los inmigrantes todavía no tienen asimilado lo que habló Juan anteriormente sobre el derecho económico del tema. Y es que la falta de natalidad viene precisamente por el desarrollo económico. Eso es un fenómeno que ha ocurrido en todas las sociedades del mundo, del primer mundo, ¿no? Que a medida que va aumentando el bienestar socioeconómico, disminuye la natalidad. Entonces, claro, la inmigración sigue llegando y hay un problema étnico de que va cambiando, porque son los que se reproducen. Es verdad que eso... Lo que hace, es enriquecer también la propia dimensión de los derechos humanos. Primero, porque pone sobre el tapete de nuevo otro problema, y es los derechos humanos de los inmigrantes, ¿no? El disfrute real y efectivo de esos derechos en nuestras sociedades, que, bueno, los predicamos y los planteamos sin dificultad respecto de nosotros mismos, pero obviamente no, a lo mejor no los aplicamos con el mismo rigor respecto a los inmigrantes. Yo estoy pensando en particular en los derechos de contenido económico, en relación con los cuales, pues bueno, la situación laboral de la inmigración deja mucho que desear, ¿no? Y que afecta, por consiguiente, al resto de trabajadores que están al mismo tiempo genera una dinámica perversa, mucho a la sociedad y al mismo tiempo pues es pues un semillero también, pues eso, de racismo y de xenofobia, que es una manifestación. Sí, bueno, eso ya es un estudio sociológico aparte que merecería profundizar. Pero volviendo al tema de la mujer, ahí Radamés hacía un discurso y podemos
raquetear un poco en este asunto, un discurso que efectivamente está muy puesto en la realidad española, con los índices demográficos deflactados que tenemos, con la necesidad efectivamente de inmigración, pero no ese es el tema que en asuntos, y corrígeme Javier, de derechos humanos y de conferencias internacionales de la mujer ha ocupado habitualmente las primeras planas, porque lo que ha ocupado precisamente ha sido justamente el derecho de la mujer a tener su propio cuerpo, a tener, por decirlo así, el control de la reproducción, a no ser violada en su intimidad, a no ser usada como tráfico de blancas, etcétera, etcétera. Por tanto, es otra dimensión. La libre determinación, la libre disposición de la mujer sobre su cuerpo. De hecho, bueno, se habla en relación con todos esos temas. En realidad, todo lo que es la jurisprudencia, me parece, de Naciones Unidas va más en esa línea que en lo que tú señalas. Sí, ahí desde luego yo creo que de forma inequívoca garantizado un derecho de la mujer a su libre disposición, a la disposición sobre su propio cuerpo, a decidir cuándo y de qué manera es madre, si lo quiere ser o si no lo quiere ser, y desde esa perspectiva ciertamente los estudios internacionales abundan en esa idea. La conferencia de Bandung, del Cairo, etcétera, etcétera, esto precisamente ha tenido la gran polémica con las religiones, tanto islámica como católica, precisamente que no reconocen esa libre disposición y esa situación. Pero yo creo que eso es una reconciliación, y que me corrige entonces en este caso Alberto, con el origen, ¿no?, de la idea de derecho humano, que yo creo que entronca con el principio de autodeterminación kantiano. Efectivamente. Entonces, desde esa perspectiva, eso, el derecho de uno mismo a decidir libremente sobre su condición, sobre su futuro, pues a mí me parece que es consustancial, y por tanto que la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo es una realización es de primera generación. Es de primera generación. Evidentemente. Y lo mismo podríamos decir también de la libre determinación sexual. Ahora que también se abre en nuestro país el debate acerca de las uniones homosexuales, que es también una concreción de ese mismo postulado, ¿no? La libertad para uno para definir su propia orientación sexual, y desde este punto a las ataduras que pueden poner el Estado. Es ciertamente un debate que naturalmente supongo que está abierto. Está abierto como debate, pero no como legislación. Fíjate tú la cantidad de temas que estamos tocando aquí, la inmigración y derechos. Bueno, pero en todo caso, yo decía al principio que se trataba de hablar de los derechos humanos, no los alejados de nosotros, sino los que estaban aquí, ¿no? Era un tema muy concreto. Impresionante, ¿no? La inmigración como sustitución de una tendencia demográfica, pero también, como en el caso del petróleo, no podemos obviar que la inmigración juega un papel económico. Es mano de obra barata que mantiene un statu quo y tiene unas consecuencias. Es rentable, ¿no?, para las arcas del Estado en este momento, pero clarísimamente... Pero esa inmigración masiva también puede producir unos problemas de ajuste desde el punto de vista salarial y de los derechos, que tampoco creo yo que le haga mucha gracia a nuestra acomodada población occidental en las naciones desarrolladas. Hablamos de lo uno, pero obviamos lo otro. Mientras no empiece a haber problemas, el tema está aquí por eso decía yo que tiene muchas caras sociológicas. Por ejemplo, los dos grandes problemas que plantea la inmigración, por un lado, son el tema de la visibilidad, la confrontación cultural y el rechazo asociado a la xenofobia o al racismo. Y efectivamente aquí hay encuestas. Nosotros en el MPD le hemos hecho una encuesta en los estudiantes asturianos de 14 a 18 años, de una muestra de 1.600, en los que a 800 le preguntábamos sobre actitudes racistas y xenófobas con respecto a los gitanos, que es nuestra minoría marginada socialmente desde los Reyes Católicos, ya que los gitanos son cofundadores del Reino de España desde entonces, y por otro lado los 800 sobre inmigrantes, que por cierto en este momento en Asturias están, al menos en población escolar, homologándose o igualándose en gran medida. Entonces, claro, ahí que resultaba que una de las cosas más sorprendentes que hemos descubierto es que las actitudes racistas no existen como rechazo explícito, pero en cambio el rechazo latente es elevado, y además los índices que miden el rechazo latente son los mismos que efectivamente están midiendo el rechazo explícito, con lo cual tenemos un problema latente.
pero que puede estallar en cualquier momento. Y en ese sentido... No somos racistas, pero la confrontación se está creando. Puede, en el momento en que la visibilidad, el umbral del 10% o las causas se pongan o que se produzca una crisis económica. Que se produzca una crisis económica, 50.000... O eso, incluso incidentes puntuales como fue en su día el problema del ejido. Claro, la violación. Inmediatamente dispara la alarma. Nadie se manifestó abiertamente como racista o que molestaba aquella inmigración, pero cuando ocurrió el problema serio en el ejido, todo el mundo se manifestó en contra de esa situación, ¿no? El problema del racismo y la xenofobia, yo soy inmigrante, vamos a decir entre comillas especial, porque yo nací en Hispanoamérica y vine a España hace casi 40 años, pero evidentemente nunca lo padecí, porque yo era un estudiante que vino a hacer una carrera y no tenía ese problema. Además, cuando yo vine, en los años 60, el español emigraba. Entonces, aquí nadie era racista. Yo creo que dentro del racismo subyace un problema clasista, desde el punto de vista marxista. Y es que... Casoli nunca experimentó el rechazo. Si es un negro de 2 metros que juega baloncesto y va a Reconquista, no se le rechaza. Pero si es un negro guineano o africano, barato, ese sí, si es un negro que se le rechaza. Lo mismo pasa con los árabes, ¿no? Si es un señor con petrodólares y un Mercedes, pues evidentemente va a un hotel de 5 estrellas y no tiene problemas. En cambio, el marroquí que viene a trabajar en un andamio, ese sí es un moro que se le rechaza. O sea, que aunque subyace, como decía Alberto, un problema de xenofobia y de racismo, que lo estamos viendo en estos estudios entre los estudiantes, que no se declaran abiertamente racistas, pero es un problema clasista un poco subyacente de que se rechaza más al individuo más que pobre, racista, ¿no? Sino exactamente, clasista. Dentro de... Sí, pero como la inmensa mayoría, como tú estás hablando de un 1% de la población, la inmensa mayoría, el 99%, pues no se ubica en estas fortunas como Khashoggi o los grandes jugadores, pues donde se juega el cocido social es justamente entre la masa y entre las relaciones de intimidad que se puedan dar en las poblaciones, y es en las barriadas, y no se va a manifestar en eso, y es en la escuela, y es en los lugares donde efectivamente pues la gente está más cercana, más próxima, y ahí el problema básico es el siguiente, porque probablemente haya que corregir la forma tradicional en la que estamos planteando este asunto del racismo. Se dice, el mejor conocimiento del otro produce su aceptación, como si fuese una cuestión puramente intelectual. Y lo que revelan encuestas como estas es que la mayor proximidad y el mayor acercamiento no genera precisamente aceptación, sino que a veces lo que hace es poner de manifiesto esos elementos de rechazo que estaban latentes y que pueden despertar. En consecuencia, eso tiene inmediatamente una repercusión acerca de qué tipo de políticas deben utilizar los poderes públicos para enfrentar un problema que es latente y que puede manifestarse en cualquier momento. Y eso, pues ahí lanzo esa pelota que es de otro género. No, yo siempre digo que yo nací en la República Dominicana, yo vine a estudiar una carrera, soy profesor de la Universidad de Oviedo y a mí nunca me han llamado sudaca. Sin embargo, a Lucrecia, aquella dominicana que vino a limpiar escaleras en Madrid, le pegaron 4 tiros y unas cabezas rapadas, ¿no? Era tan dominicana como yo. De manera que influye también ese clasismo subyacente, que no quiero decir que no excluya el racismo que se ha exacerbado con la inmigración, pero que también lo... Radamés tiene además otra doble ventaja, que como fue de los muchachos que se lanzaron al monte con Camaño y con el fusil, pues evidentemente tiene aureola en la izquierda, con lo cual lo tiene todo ya, ¿no? Sobre todo en Asturias. En Asturias. Está integradísimo. Además, mi bisabuelo era de Luarca, o sea que cuando vine aquí me sentí tan español como los demás, porque conocía gente que había venido de México, de Venezuela, de tal, y eran asturianos. Y cuando yo dije, no, si mi bisabuelo era del concejo de Valdés, de aquí. Bueno, todos tenían pero familia. Aquí los del otro lado que barremos para casa que da gusto. Yo quería señalar, así un poquitín para terminar, el tema de derecho a la vida y por donde empecé, el tema de la seguridad alimentaria. Y lo digo
porque la Unión Europea, por ejemplo, hace programas de seguridad alimentaria, pero pone unas condiciones leoninas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de seguridad alimentaria en este momento en Paraguay, que es un proyecto pues ambicioso, que estaba financiado por la Unión Europea, que consistía pues en Canendeyú, que es una zona totalmente rural. Pues hay como 30 comunidades de indígenas o de nativos pues que viven de la mandioca, y entonces el proyecto consistía en pues de proveerles de 5 tractores, de sistemas de riego, de la semilla efectivamente para sembrar la mandioca, y para obtener efectivamente pues lo que se llama enseñarles a pescar y crear un tema de seguridad alimentaria donde se autoabastezcan, por decirlo así, de ese producto básico, incluso puedan tener su propio mercado. Bueno, pues resulta que las condiciones leoninas es que tenemos que conseguir el 40% de financiación privada, y no hay manera de sacar ni un solo céntimo de financiación privada en toda España. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Europea retira su 60% de la ayuda, ¿y quién es el perjudicado? Pues es el perjudicado justamente estos señores de... entonces aquí la Unión Europea está, los guaraníes en este caso, bien, la Unión Europea está predicando y diciendo, vamos a hacer proyectos de seguridad alimentaria, vamos a hacer proyectos de derechos humanos, pero a la hora de ponerlos en práctica, las condiciones de realización y de posibilidad, fiaos, por decirlo así, a la benevolencia del carnicero que decía Marx, quedan en aguas de borrajas. Y estas son las situaciones reales que vivimos todos los días en el momento en que te metes efectivamente a intentar poner en práctica pues unos mínimos principios de solidaridad con el resto de las poblaciones. ¿Pero qué te encuentras? Pues que efectivamente, además aquí está en todo su derecho, ¿no? El capitalista dice, o el señor que tiene una empresa dice, no, yo ya doy lo mío a tal cepo, yo ya financio no sé qué dinero a la universidad, yo ya estoy justificado, Entonces funciona un poco, pero luego los problemas siguen sin resolver, porque queda todo un poquitín a ese libre albedrío, a esta situación de financiación privada, etcétera, etcétera. Que además ahí es donde se podrían resolver realmente los problemas de las tensiones entre civilizaciones. Pues muy probablemente. Y yo creo que esa es la vía, in situ, esa es la vía. Y ahí es donde no se apuesta nada. No se apuesta nada. No. Por ejemplo, es muy fácil ayudar a ciertos países africanos que no tienen nada, y que se podría, pues cuesta 4 perras realmente, y además sin necesidad de traerlos aquí, sino justamente proporcionando su desarrollo interno, y no se hace. No se hace, pero vamos, y ya puedes hacer virguerías, procesiones. Sí, ni siquiera sabemos nada, no tenemos información de lo que... Bueno, y cuando se llega a las instancias correspondientes, pues hoy sí que interesante, pero nada más. Bueno, pues tenemos que terminar aquí, que ya nos hemos pasado algunos minutos. ¿Sí? Son las 11:22, pero bueno, nos dejaban, no nos van a regañar, ni muchísimo menos. Nos dejaban pasarnos esos minutos. Que se lo había hecho muy largo, ¿no? Quedan 40 minutos largos. Bueno, pues gracias a todos por haber estado con nosotros, y espero que nuestros espectadores hayan aprendido realmente algo de lo que nuestros contertulios han contado aquí esta noche. Yo creo que ha sido realmente interesante, y aunque esto no haya sido un debate, que es lo que habitualmente... Aspiramos a haberles entretenido. Eso es, que es lo que habitualmente nosotros tratamos de ofrecerles, esa discusión o ese tira y afloja, pero como decía nuestro contertulio, que aquí va a raquetear y eso es lo que hemos hecho en definitiva. Pues gracias nuevamente. Y gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.
montaña asturiana atrae desde siempre a muchísimas personas que a veces, desgraciadamente, se quedan atrapadas en ella. Por eso los rescates en esos casos son muy difíciles y muy complicados y no siempre tienen final feliz. Pero si ahora los rescates siguen siendo difíciles, imagínense ustedes en décadas pasadas, en los años 60, en los años 70, cuando no había helicópteros, cuando las carreteras no eran ni mucho menos como lo son ahora, cuando no había móviles con los que dar aviso. Las situaciones eran bastante difíciles y de eso quienes saben mucho son las dos personas que esta noche nos acompañan, que son José Manuel Suárez, un rescatador de aquellos años, al que podemos decir que le dio relevo nuestro otro invitado, que es Luis Rubio. Muy buenas noches a los dos. Gracias, decía José Manuel que usted fue uno de los pioneros en esta región en hacer rescates de montaña. Bueno, yo diría pioneros de esta región, fuimos pioneros casi de España. Casi de España. Sí. Y es más, dando un salto al futuro grande y volviendo otra vez atrás. Hoy día el grupo de socorro en montaña de Asturias es quizá con mucho el mejor que hay en España. Sí. Y uno a nivel que se puede codear con los suizos, italianos, franceses de los Alpes. Porque casi que el alpinismo español, el origen lo tiene en Asturias, ¿no? En nuestra región. Bueno, el alpinismo español, quizá regiones que empezaron un poquitín, fueron pioneras, los vascos, Madrid, los catalanes. Pero muchos de ellos venían aquí. Sí, no, por supuesto, que Picos de Europa siempre fue un atractivo para todos. En concreto el Pico Urriello siempre fue motivo de polémicas y de grandes escaladas. Pues precisamente este año se cumple el centenario de ese Pico Urriello, una de las montañas que más atraen cada año y desde siempre a muchísimos escaladores. Para hacerles un pequeño homenaje y recordar cómo subieron a esa mítica montaña los primeros y cómo eran los rescates entonces, hemos hecho el siguiente reportaje, lo vemos. Antes de que gentes venidas de distintas partes del mundo se atrevieran a ascender a Vega Urriello, el pico más inaccesible de los picos de Europa, pastores y lugareños afirmaban convencidos que a la majestuosa cumbre del Naranjo de Bulnes no podían llegar ni los rebecos. Y así fue durante muchos años, hasta que dos hombres, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, el Cainejo, un pastor de Caín, demostraron al mundo entero que aquella peña podía ser escalada y además bajaron para contarlo. Subieron con la ayuda de una simple cuerda que, según cuentan, adquirió el marqués en Londres porque ese material aún no se vendía en España. El Cainejo lo hizo además con 51 años y descalzo para aumentar la adherencia de sus pies a la roca. Era un empeño personal para el marqués. Quería subir a la peña, dicen, para que no fuera un extranjero el primero en ver Asturias desde su cumbre. Lo lograron un 5 de agosto de 1904. Aquellos dos hombres marcaron sin saberlo un hito en la historia de la escalada en España, del que ahora se han cumplido 100 años. Desde entonces, las paredes del Naranjo de Bulnes se convirtieron en un reto que atrajo sobre todo a montañeros asturianos y madrileños que con más tesón que medios y conocimientos se afanaron por desentrañar los secretos de una montaña emblema de la región. Situada en el macizo central de los picos de Europa, el Naranjo, con sus modestos 2.516 metros, no es ni siquiera la montaña más alta de este bello macizo, pero desde el punto de vista de la escalada es, sin duda, la más interesante de los picos de Europa y una de las más duras y difíciles de escalar. Por ello, en la última mitad del siglo XX, este peñón ha servido de prueba de fuego para muchos alpinistas. Su nombre trascendió en todo el mundo por su dureza y por el alcance y la repercusión que tuvieron en los medios de comunicación los accidentes y la espectacularidad de los rescates que se vivieron en la montaña. De esto sabe mucho José Manuel Suárez.
fue uno de los fundadores del Grupo de Socorro de Montaña y profesor de muchos más que llegaron tras él. Los grupos de socorro se crearon como una necesidad al incrementarse el montañismo y llevarse un tipo de dificultad en la escalada y en la montaña ya máxima. Entonces hacía falta crear unos grupos de socorro. Entonces la Escuela Nacional de Montaña de Asturias pues tenía distintas vocalías. Yo como miembro de la misma estimaron que era la persona que debía asumir ese cargo, no más. Entonces empecé a moverme con ello. Me mandaron a unos cursos a Suiza, estuve en Suiza con los guías suizos, porque yo también era aquí en la montaña. Y luego estuve en Austria también haciendo cursos. Poco a poco yo aquí alrededor me llevo un equipo. Al principio pues eran mis amigos, después fueron mis amigos y mis hijos. El primero serio fue el de Berri Ortiz. Berri Ortiz nos llamaron diciendo que sucedía esto, nos personamos allá Luis Estrada, me parece que era Cuervo, el teniente coronel Nieto, yo y unos pastores, entre los que estaba un chico que era guía de un río que se llamaba Epifanio. Subimos y no vimos nada. Entonces, cuando se volvió por segunda vez ya se empezaron los pastores y vieron, pero nosotros el primer día que fuimos bajamos y no vimos nada. Bueno, entonces aquello quedó un poco hasta una segunda verificación porque la climatología no era muy buena. Teníamos que ir a dormir a las cenadas de Bulnes el primer día y luego de Bulnes subir por el canal de Camburero a cuerpo presente arriba hasta allá y luego al regreso lo mismo, es decir, a expensas de los trapazos que te caían de arriba. Era muy distinto de lo que te puedas imaginar en la actualidad. Hoy día llaman para un salvamento, el helicóptero en un cuarto de hora está desde la base a allá. E incluso los dejan la cima. Nosotros nos llamaban, tenías que coger tu coche, ir hasta Poncebos, de Poncebos coger la mochila, ir a dormir a Bulnes, de Bulnes al día siguiente madrugar, ir a Tinrel hasta arriba, ver qué podías hacer, que era poquito, y comprenderás que es comparar una peseta con millones de euros. No teníamos ni radioteléfonos ni teníamos nada, radioteléfonos teníamos una frecuencia. Los de la Cruz Roja que colaboraban tenían otra y la Guardia Civil que colaboraba tenían otra. Entonces era un pupurri de hablar unos con otros para ver qué dijeron, qué te han dicho, qué cogiste tú y todo eso. Así empezamos a caminar. Luego, poquito a poco, se ha ido perfeccionando. Se hizo aquí el primer curso de salvamento nacional, se hizo aquí en Asturias y lo dirigí yo. Vinieron de toda España gente y lo organizábamos básicamente con la Federación Asturiana y los monitores eran prácticamente todos de aquí del grupo de San Claudio, que fue el pionero del salvamento. Aquellos fueron tiempos difíciles para un trabajo que realizaban prácticamente sin medios y, por supuesto, de manera totalmente altruista. ¿De qué nos nutríamos económicamente? De nada. Lo pagábamos nosotros, salvo el material que nos daba la Federación. Es decir, los gastos eran cosa nuestra. Yo recuerdo que Chus Belgrande, que fue un hombre que se desvivió por estos temas, pues Arcadia a mí nos regaló unos esquís, y a mi hijo Pepe nos regaló unos esquís como consecuencia de nuestra participación en un salvamento de Begarada. Él fue con sus muchachos de esquí de fondo, con nosotros, a 14 o 15 muchachos que había perdido por allá por Puerto Begarada, y nos encontramos. Estuvimos arriba en una cabañina, sin medios, y bajamos y al día siguiente el helicóptero los vio y entonces subimos Pepe, mi hijo, Arcadio y yo, que éramos siempre los que andábamos a todo, y nos tiramos desde una cierta altura porque el helicóptero no podía, con las ruedas, no era de patines, no podía posar en la nieve. Tiramos, sacamos a aquellos chicos y fue poquito a poco creciendo. Entonces Chus sí se volcó, pero se volcó para que viese algo. Pero estas cosas no son setas que nazcan espontánea, la gente cuesta mucho trabajo. Los salvamentos generalmente se producían aquí a nivel de Asturias, se producían los sábados o los domingos por la noche. Estabas cenando y sonaba el teléfono y sabías que tenías que echar a correr. Entonces yo tenía siempre el Land Rover mío preparado con la mochila y el impedimento y sabía 2 o 3 amigos que tenían que estar siempre los domingos preparados. En los últimos 100 años, 14 montañeros perdieron la vida escalando el Naranjo de Bulnes. Su esfuerzo ha contribuido a engrandecer la leyenda de esta montaña.
Desde aquel 5 de agosto de 1905 han cambiado muchas cosas en la montaña asturiana. Sin embargo, la figura pétrea del gigantesco monolito del Naranjo de Bulnes sigue siendo, pese a los años, una de las más importantes referencias del alpinismo español. José Manuel, ya nos cuentas un montón de historias y de anécdotas en este reportaje, así que casi no vas a tener ahora para contarnos, pero cuéntanos un poquito de historia, que la tienes. Yo diría que el salvamento y casi el montañismo de élite, de altura, en Asturias tiene un antes y un después. Un antes del rescate del Naranjo, de Berri Ortiz y Lastria Raval, y un después de esto. Un antes, podemos decir que el montañismo propiamente de base, de masa, empieza en el 62 con los primeros cursos. En el 70 se crea el grupo de alta montaña de Asturias, en el cual teníamos teléfonos para llamarle a ser un agente, que eran unas condiciones de actividad y con la cual pensabas que eras capaz de resolver problemas. Era un grupo muy reducido. Llamabas y te decían la mujer que estaba en el trabajo, el otro estaba enfermo, al final éramos 3 los que quedábamos y con esos 3 hemos salido siempre en lo que hemos podido. Así fuimos tranqueando hasta que se celebró en el 69 un campamento internacional en el Meicín. Coincidiendo con este campamento hice con mi amigo Arcadio y Ruperto Carabia, hicimos una vía que se llama Vía San Claudio en el Tercer Castillo, muy bonita, se puede atestiguarlo. Quisieron repetirla posteriormente, otros chicos se pegaron un costalazo y me llamaron, fue el primer salvamento después de serio, diría. Me llamaron de noche, un domingo, para que había que sacar a un chico que tenía la columna vertebral rota. Imagínate, con una simple mochila, unas cuerdas y en una pared de 5º grado, que es como está establecida esta vía, sacar a un chico. Bueno, llevamos escalas, tiré escalas, ya abajo, vi que no tenía la columna vertebral rota, le hice una serie de arneses, le puse encima de mis hombros por la escala y lo sacamos. No sé quién es, sé que es de Mieres. ¿No te lo agradeció nunca? Perdí todo contacto con él. Son pocos agradecidos porque hay que reconocer que tanto en tu época, José Manuel, como en la tuya, Luis, la gente que trabajaba en los equipos de rescate lo hacíais voluntariamente, altruistamente, ¿no? Totalmente. Poniendo nuestro dinero en nuestro bolsillo. Nuestro dinero y que te dejasen en tu trabajo, que igual perdías el día y no lo cobrabas. ¿Sabes? Que la cosa era... Ya como mucho, en la época que estuve yo, pues cobrábamos la gasolina. Y a veces si duraba 4 o 5 días, igual la comida, que algún bocadillo, pero nada más. O sea que cada vez que se perdía alguien en la zona de los picos, os llamaban a casa y automáticamente pedir permiso en el trabajo, lo que fuera, y tirar para allá. Ya en la época que estuve yo coordinando un poquitín los grupos de rescate, lo que hicimos fue unas cartas un poquitín ya oficiales que mandábamos a las empresas donde trabajaba la gente que estaba en el grupo de rescate, solicitando que en un caso de urgencia y tal, que te diesen permiso y que, bueno, que te dejaran ir, que corría la vida de alguien en peligro, ¿no? En el rescate de la Lastria Raval, nos subimos Arcadio y yo para arriba. Nos bajan porque dicen que aparecieron ya, que está la cosa hecha. Llegamos, no está hecha, ya habíamos marchado. Era una falsa alarma, bueno, una falsa noticia. Subimos, Camburero arriba, te puedo atestiguar lo que es aquello en invierno, en febrero, con nuestras pertenencias, nuestras cuerdas, como brutos, un día entero andando. Dejamos la comida que llevábamos. Pero hay que decir que estabais en Oviedo. Sí. Con lo cual teníais que ya llegar hasta allí. Y tal. La comida que llevábamos la dejamos en el refugio, subimos arriba a ver qué había para informar a los que llegasen. Cuando llegamos al refugio nos habían mirado la comida. Bajar otra vez, bajar otra vez hasta Camburero abajo, a Pilrel, hasta Arenas de Cabrales, dormir en una tenada, y el día siguiente nos subieron en el helicóptero. Termina la operación, porque nosotros porteamos, hicimos lo que nos mandaban. Ten en cuenta que en escalada
siempre te fías mucho más de tu compañero habitual que de otro que no conozcas, aunque sea bueno. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces nosotros éramos unos extraños ante el equipo que había venido de Madrid, de Pérez de Tudela y todo eso. Entonces éramos porteadores. Al final nos dejaron el helicóptero nos dejó en la base del Naranjo, atrás, y marcharon. Y nos dicen que terminó la operación. Me cabré. Les dije que no, que faltábamos nosotros. Nos dijeron que nos recogían media hora después en Urriello. Tuvimos que bajar corriendo por los neveros aquellos de la Canal de la Celada a Urriello. Nos bajaron. Bueno, a partir de ahí, la Federación Nacional empezó a ser consciente del problema que se iba a avecinar en el Urriello. Porque claro, empezaba a ir afluencia de gente y pedíais ayuda, José Manuel, pedíais ayuda a la gente, a los pastores, a la gente de la localidad, ¿no? Han sido estupendísimos siempre que has pedido ayuda, han subido, han porteado, te han ayudado, te han cobijado en sus casas. En sus casas podían poco darte, pero por lo menos tenían la tenada y tú con la tenada y el saco de dormir te aguantabas. Yo digo siempre que no hay tenada en Bulnes que no haya dormido yo. Bueno, pues los pastores, conscientes de la Federación del problema que se avecinaba como consecuencia del boom de todos estos accidentes, nos mandaron en el 72, hicimos el primer curso nacional de salvamento, se hizo en Teberga. Para prepararos, claro, para saber un poco qué hacer en esas circunstancias, me imagino. Sí, exacto. Porque estos montañeros... No la circunstancia que lo dábamos nosotros a nivel nacional, ¿eh? En ese mismo curso nos mandaron a Suiza a trabajar con los guías. Mandaron a Pepe Astudillo, un médico que es de aquí de Oviedo, que está en urgencias, y a mí a Suiza, y estuvimos con los guías profesionales suizos, de italianos y franceses. Antes de que sigamos con la historia, José Manuel, porque ya sabemos que tienes historia y tienes anécdotas para contar. Es que Luis Rubio nos ha traído unas fotografías que queremos ver. Algunas aparecieron en la prensa de aquella época, que un poco recuerdan los rescates en los que participaste tú a partir de la época cuando lo deja José Manuel, y de esa década entráis vosotros. La transición hasta el helicóptero. En la transición, sí. Pero seguís estando sin helicópteros, sin teléfonos móviles, sin nada prácticamente, más o menos como José Manuel, simplemente que ya estábamos coordinados con la Guardia Civil, ya empezaba la Guardia Civil a tener un equipo de montaña que funcionaba, y bueno, el sistema era el mismo, te llamaban por la noche, tú llamabas a 4 o 5 compañeros de escalada, cogías tu propio coche. Yo tenía las camillas y todo en mi casa, cargábamos el material que creíamos necesario y nos desplazábamos a la zona del rescate. Eran rescates. Aquí estamos viendo algunas fotografías. Coméntanos esto. Bueno, esto es de un rescate que hicimos en Peñavieja, en Picos de Europa, que tuvo mucha repercusión nacional porque uno de los chicos que falleció era de esto del Cuerpo de Seguridad de Felipe González, de los escoltas. Y entonces, bueno, estaba aquí toda la florinata de los rescates nacionales, o sea, Pérez de Tudela, estaba Gervasio Lastra, traían un equipo de alpinistas jóvenes que funcionaban muy bien. Y entonces, bueno, como no nos avisaban, no existíamos, pues yo hablé con el presidente de la Federación, con Alfredo Fernández, y nos presentamos allí, en Fuente D. ¿Esto que estamos viendo ahora mismo? Esto es en la base de Peñavieja, bueno, los que estábamos en el rescate ahí, bueno, pues algunos se quedaban ahí a ver cómo trabajamos los demás. Entonces, como tenía mucha repercusión y había gente que le gustaba figurar, que todos los días... Esa imagino que es el... Sí, esto es ya cuando nosotros estábamos todavía en la pared en ese momento. Acabábamos de echarlo abajo al muerto, que se nos criticó por el método que habíamos utilizado. ¿Por bajarle así de esta manera? No, lo que pasa es que estaba nevando, estaba cambiando el tiempo, lo que hicimos fue cortar la cuerda que estaba sujeta a una clavija y lo tiramos de arriba abajo. Entonces, bueno, fue un espectáculo un poco dantesco, pero que era supervivencia nada más. Supervivencia nuestra, y que el chico estaba muerto y no merecía la pena arriesgarnos nosotros. Claro. Y bueno, y lo que hicimos fue eso, pues llegar allí y en un principio no hacían caso de nosotros, que entonces yo cogí, íbamos 3 compañeros, dije, oye, pues venga, vamos para arriba. Llegamos, la cosa estaba muy complicada, mucha nieve, muchas avalanchas. Y con un equipo que no tiene, aquí te vemos, me imagino que con los equipos que llevabais entonces, que no tienen nada que ver con los de ahora. No, este es Gervasio Lastra, que luego colaboró con nosotros.
Y el equipo que teníamos, nada, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, porque prácticamente íbamos con un chándal y te ponías un poco de ropa, unos leotardos y cosas de estas para el frío. Nada de los equipos de invierno que hay actualmente, no tiene nada que ver. Y bueno, pues ahí trabajamos. Aquí os vemos a todos. Sí, aquí estamos los compañeros asturianos, Villa, Evaristo, Miguel, Simón, está Gervasio Lastra, ahí estoy yo, y otro chico que estaba en la Cruz Roja de Potes. Y bueno, una cosa, aquí estamos con Pérez de Tudela, que en un principio pues bueno, decía que habíamos arriesgado mucho, que la cosa estaba muy peligrosa, que ya estaban muertos y que no merecía la pena. Yo no opinaba así, entonces pues decidimos, yo creo que no arriesgamos tantos como él decía. Lo que pasa es que este hombre, pues bueno, estaba en los medios de comunicación, todas las noches se comunicaban con José María García. Porque entonces, bueno, entonces casi como ahora, o quizá porque había menos accidentes entonces, pero sí la cobertura que había de los medios hacía que de repente todos se volcaran con Asturias, ¿no? Los programas hacían conexiones en directo, sí. ¿no? O lo recordaréis, José Manuel lo recordará, ¿no? Que hacían casi conexiones en directo cuando había gente desaparecida. Bueno, de este tema. Sí, quiero decir, de los rescates que recordáis que tenían muchísima importancia mediática y repercusión. Tenía mucha repercusión y nosotros aquí en concreto, cuando estábamos equipando en la pared cuerdas para poder efectuar el rescate, como caían avalanchas, Tudela pues estaba abajo con una emisora y estaba comunicado en directo con una emisora de radio. Retransmitía los rescates. Y retransmitía, una avalancha, no sé qué tal. Bueno, así anécdotas funcionaba. me imagino que tendréis un montón para contar, José Manuel. Mira. Te voy a pedir una. Un tema porque este te va a gustar. En 1976 nos llaman un día que en Tameza se ha metido un inglés en una cueva y que no sale. Nos pasamos para allá, llovía torrencialmente, era un río que entraba en una cueva, el inglés se había dado al kilómetro y pico dentro de la cueva, se había metido en un sifón con una escafandra y llevaba una cuerda de 100 metros en la mano en bucles, que la mujer y un hermano estaban fuera del sifón dando cuerda, recogiendo. Entonces, cuando pasa el tiempo, él tenía una supervivencia de oxígeno de 20 minutos, ve que va a llegar y entonces deciden ver qué pasa. Empiezan a recuperar la cuerda y se quedan con la cuerda en la mano. No sale. Nos llaman y vamos. Llegamos al sifón y aquello era inviable para nosotros. Llamamos escafandristas de Sidesa y lo intentaron. Llamamos a Barcelona, al grupo de socorro de espeleología de la Federación Catalana y nos mandan un equipo. Ese equipo Iberia no quiso traérnoslo por culpa del material. Tuvimos que fletar un avión del ejército. Tuvimos 3 días un avión del ejército en Ranón esperando. 8 días en la cueva metidos, con agua lloviendo. El inglés no ha salido. Se han hecho distintas operaciones posteriores y ahí sigue. Y de hecho hay mucha gente que se ha perdido en los picos de Europa y que sigue estando allí. O sea que los medios a veces no son suficientes con la imprudencia que cometemos. Y la orografía, la dificultad que plantea. Muy difícil. La gente desde aquí puede verlo muy fácil, pero cuando te pones a andar por picos y grietas, y cimas y pozos y paredes, es muy complejo. Dicen, y el GPS te orienta, no, el GPS te orienta cuando tienes una distancia y una visibilidad, pero en distancias cortas el GPS no te vale para nada. Y luego tenéis que ir, bueno, pues vosotros o los que ahora están supliendo vuestra tarea, cargados y arriesgando su vida por los que vamos a la montaña. José Manuel, Luis, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí esta noche con nosotros contándonos anécdotas, sobre todo, bueno, José Manuel yo creo que va a escribir un libro porque tiene un montón. Bueno, a ver, está en cartera, mira, nosotros como agradecimiento, no, sino por tu amabilidad, por tu simpatía y todo esto, este banderín es... Mira la fecha de ese campamento. Campamento Nacional de Alta Montaña, Macizo de Ubiña, Asturias, 26-31 de julio de 1969. Este es un emblema que me dieron a mí en un curso de espeleosocorro en Austria. Pues tiene sus 40 años. Pues muchísimas gracias. Estamos haciendo ya en este espacio acopio de todo lo que los invitados nos vayan trayendo, José Luis. Y os lo agradecemos de corazón y sobre todo que hayáis estado aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecidos a ti, si nuestra presencia sirve para que por supuesto se gane algo con el montañismo, sí, por supuesto. Colaborar un poco. Bueno.
Pues nos queda poquito tiempo ya, nos queremos despedir de ustedes hasta el próximo martes, que ya no hay puente, que ya no hay fiestas de momento hasta que lleguen las Navidades. Así que el martes a las 9:30 estamos aquí puntualitos. Ahora les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Buen fin de semana, si tienen que viajar ya saben, háganlo con prudencia. Hasta el martes, chao. Pues muchísimas gracias.